Durante las últimas horas, un nuevo elemento ha comenzado a aparecer en el análisis geopolítico global y han encendido las alarmas entre expertos en seguridad internacional. Corea del Norte, un actor que tradicionalmente se asocia con pruebas de misiles y demostraciones militares visibles, ahora estaría entrando en un escenario de conflicto de una manera muy distinta, una manera mucho más silenciosa, menos visible pero potencialmente más peligrosa. Y eso es precisamente lo que está generando preocupación, porque cuando un país como Corea del Norte decide involucrarse sin mostrar su poder de forma directa, lo que está en juego no es solo la capacidad militar convencional, sino la posibilidad de que nuevas herramientas de influencia y presión estén siendo utilizadas en un entorno global ya de por sí extremadamente tenso. Para entender lo que está ocurriendo, es importante analizar primero el papel que Corea del Norte ha desempeñado históricamente dentro del sistema internacional. Un país que ha construido su estrategia en torno a la disuasión, la sorpresa y la capacidad de alterar el equilibrio sin necesidad de una confrontación directa, esta combinación de factores ha convertido a Corea del Norte en un actor impredecible, capaz de influir en dinámicas regionales e incluso globales, con movimientos que muchas veces se desarrollan fuera del radar público. En este contexto, lo que los analistas están observando no es un lanzamiento de misiles ni una movilización militar tradicional, sino señales que apuntan hacia otro tipo de intervención. Una intervención que podría estar relacionada con áreas como la ciberseguridad, la transferencia de tecnología o incluso el apoyo indirecto a otros actores involucrados en conflictos regionales. Estas formas de participación son mucho más difíciles de detectar y de atribuir, lo que las convierte en herramientas especialmente efectivas dentro de la geopolítica moderna, porque permiten influir en el desarrollo de los acontecimientos sin generar una escalada inmediata que pueda ser fácilmente identificada como un acto de agresión directa. Este tipo de estrategias encaja con la forma en que Corea del Norte ha operado en diferentes momentos de su historia, utilizando canales alternativos para proyectar poder y proteger sus intereses. Para comprender la dimensión de este posible escenario, hay que considerar cómo ha evolucionado la naturaleza de los conflictos en los últimos años. Ya no se trata únicamente de enfrentamientos militares tradicionales, sino de un entorno donde la información, la tecnología y la capacidad de operar en espacios digitales juegan un papel cada vez más importante. En este contexto, países con recursos limitados, en términos convencionales, pueden encontrar formas de compensar esas limitaciones mediante el uso de herramientas no convencionales que les permiten influir en el equilibrio estratégico de manera significativa. Corea del Norte ha sido señalado en múltiples ocasiones por su desarrollo de capacidades en el ámbito cibernético, lo que ha llevado a algunos expertos a considerar que su participación en un conflicto podría manifestarse precisamente en ese tipo de terreno. Pero más allá de las capacidades técnicas, lo que realmente preocupa a los analistas es el momento en el que estas señales comienzan a aparecer, porque el mundo ya se encuentra en un estado de alta tensión, con múltiples focos de conflicto activos. La posible entrada de un actor adicional con una estrategia distinta introduce un nivel de complejidad aún mayor, especialmente si esa participación se desarrolla en áreas donde la atribución es difícil y donde las respuestas tradicionales no siempre son efectivas. Esto crea un entorno en el que los márgenes de error se reducen y donde la incertidumbre aumenta, factores que históricamente han contribuido a la escalada de tensiones en diferentes regiones del mundo. Antes de continuar con este análisis, quiero invitarte a formar parte de esta comunidad, que sigue de cerca los cambios más importantes en la geopolítica mundial. Si te interesa entender cómo estos eventos pueden afectar el equilibrio global, suscríbete ahora mismo a Geopolítica. Hoy, porque aquí analizamos los acontecimientos con contexto y profundidad. Y además, quiero hacerte una pregunta que siempre genera respuestas interesantes. ¿Desde qué país estás viendo este video en este momento? Déjalo en los comentarios, porque es impresionante ver cómo personas de diferentes partes del mundo están conectadas siguiendo estos temas. Volviendo al análisis, uno de los aspectos más relevantes de este posible escenario es la forma en que otros actores internacionales podrían interpretar la participación de Corea del Norte, porque en geopolítica la percepción es un factor clave. Incluso la posibilidad de que un país esté involucrado de manera indirecta puede influir en la toma de decisiones de otros actores. Esto es especialmente importante en un entorno donde la confianza entre países es limitada
y donde cualquier señal puede ser interpretada como una amenaza potencial, en este sentido, la ambigüedad que caracteriza a este tipo de estrategias puede ser tanto una ventaja como un riesgo, porque permite actuar sin generar una reacción inmediata, pero también puede dar lugar a interpretaciones erróneas que incrementen la tensión. Otro elemento que los expertos están analizando es cómo este tipo de participación podría afectar el equilibrio entre las grandes potencias, porque Corea del Norte no actúa en un vacío geopolítico. Sus movimientos están vinculados de alguna manera con la dinámica entre países como Estados Unidos, China y Rusia. Cualquier señal de actividad por parte de Corea del Norte puede ser interpretada dentro de ese contexto más amplio, lo que añade una capa adicional de complejidad al análisis, especialmente en un momento en el que las relaciones entre estas potencias ya se encuentran bajo presión. Y es precisamente esta combinación de factores la que ha llevado a algunos analistas a plantear que estamos ante una nueva fase en la evolución de los conflictos globales, una fase en la que la participación de ciertos actores no se mide únicamente en términos de presencia militar visible, sino en la capacidad de influir en múltiples dimensiones al mismo tiempo, desde el ámbito digital hasta el económico y el informativo. En este tipo de entorno, la línea entre la guerra y la paz se vuelve cada vez más difusa, lo que hace que la gestión de las crisis sea aún más compleja, y lo que comenzó a revelarse después de estas primeras señales es lo que realmente podría cambiar la forma en que entendemos este conflicto. Mientras la información continuaba desarrollándose y más detalles comenzaban a emerger, los analistas empezaron a construir una imagen más completa de lo que podría significar esta nueva forma de participación por parte de Corea del Norte. Porque si bien las acciones visibles no apuntaban hacia una intervención militar directa, sí comenzaron a aparecer indicios de actividad en áreas que tradicionalmente han sido asociadas con operaciones menos convencionales, como intentos de intrusión en sistemas digitales, movimientos inusuales en redes de comunicación y señales de cooperación indirecta con actores que ya se encuentran involucrados en conflictos regionales. Este tipo de patrones no son fáciles de confirmar en tiempo real, pero cuando se analizan en conjunto pueden ofrecer pistas sobre cambios en la estrategia de un país. En este punto, es importante entender cómo funcionan las operaciones en el ámbito cibernético dentro del contexto geopolítico. A diferencia de los ataques tradicionales, que suelen ser visibles y generan una respuesta inmediata, las operaciones digitales pueden desarrollarse de manera gradual, acumulando efectos a lo largo del tiempo, sin ser detectadas completamente. Esto incluye desde la interrupción de sistemas críticos hasta la recopilación de información estratégica o la influencia en procesos de toma de decisiones. La capacidad de operar en este entorno ofrece ventajas significativas porque permite afectar a un adversario sin cruzar necesariamente las líneas que desencadenarían una respuesta militar directa, pero esta misma característica es la que genera mayor preocupación entre los expertos, porque la falta de claridad sobre quién está detrás de una operación y cuáles son sus objetivos puede dar lugar a escenarios en los que las respuestas se basan en suposiciones más que en certezas, aumentando el riesgo de errores de cálculo en un entorno donde múltiples actores tienen capacidades en el ámbito digital y donde las tensiones ya son elevadas. Este tipo de incertidumbre puede convertirse en un factor desestabilizador. Al mismo tiempo, la posible participación de Corea del Norte en este tipo de actividades también plantea preguntas sobre el futuro de la seguridad internacional, porque sugiere que los conflictos podrían seguir evolucionando hacia formas cada vez más complejas, en las que diferentes dimensiones se combinan para generar presión sobre los adversarios. Esto incluye no solo el ámbito militar y digital, sino también el económico y el informativo, creando un escenario en el que la competencia entre países se desarrolla en múltiples frentes de manera simultánea. En paralelo, la comunidad internacional continúa observando con atención estos desarrollos, tratando de evaluar su alcance y sus posibles implicaciones. Diferentes gobiernos han comenzado a reforzar sus capacidades de defensa en el ámbito digital y a revisar sus estrategias de seguridad para adaptarse a un entorno en el que las amenazas pueden manifestarse de formas menos visibles pero igualmente impactantes. Este proceso de adaptación es fundamental para mantener la estabilidad en un sistema internacional que está en constante transformación. Otro aspecto clave es la forma en que estas dinámicas pueden influir en la percepción de riesgo a nivel global, porque a medida que los conflictos se vuelven más complejos y menos predecibles, los mercados y las instituciones comienzan a ajustar sus expectativas.
Esto puede tener efectos en áreas como la inversión, el comercio y la cooperación internacional, reflejando la interconexión entre la seguridad y la economía en el mundo actual. A medida que pasan las horas y se continúa recopilando información, los analistas siguen evaluando diferentes escenarios posibles. Algunos consideran que esta situación podría mantenerse dentro de un nivel controlado si las acciones se limitan a espacios donde la escalada es menos probable. Otros advierten que la acumulación de eventos y la falta de claridad podrían llevarse a una situación en la que las tensiones aumenten de manera más rápida de lo previsto. En este contexto, la gestión de la información y la comunicación entre actores se vuelve crucial para evitar malentendidos. Y es precisamente en este punto donde se hace evidente que estamos ante una transformación en la forma en que se desarrollan los conflictos. Una transformación que obliga a repensar las estrategias tradicionales y a adaptarse a un entorno donde la línea entre lo visible y lo invisible es cada vez más difusa. Lo que está ocurriendo no es solo un episodio más dentro de la geopolítica global, sino una señal de hacia dónde podrían dirigirse las dinámicas de poder en el futuro. Gracias por acompañarnos hasta el final de este análisis en geopolítica. Hoy, si quieres seguir entendiendo cómo evoluciona el mundo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Y déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y qué opinas sobre esta nueva forma de participación en los conflictos internacionales. Nos vemos en el próximo video. Mientras continuaban apareciendo nuevas señales y los analistas empezaban a conectar los puntos, la conversación dejó de centrarse únicamente en qué estaba haciendo Corea del Norte y comenzó a enfocarse en algo mucho más profundo: por qué lo estaba haciendo ahora y qué objetivo estratégico podría haber detrás de esta forma de participación. Porque en geopolítica el momento lo es todo, y cuando un actor decide moverse en medio de una crisis global, lo hace normalmente respondiendo a una combinación de intereses propios y oportunidades que percibe en el entorno. En este caso, algunos expertos señalan que Corea del Norte podría estar buscando reforzar su posición dentro del tablero internacional, aprovechando un escenario donde la atención de las grandes potencias está dividida en múltiples frentes, lo que reduce la capacidad de respuesta inmediata y abre espacios para acciones que en otros contextos podrían ser más difíciles de ejecutar. Al mismo tiempo, esta posible estrategia no se limita únicamente a una dimensión, porque cuando se habla de participación indirecta, se está hablando de una combinación de herramientas que pueden incluir desde operaciones en el ámbito digital hasta movimientos en redes de cooperación que no siempre son visibles para el público. Esta capacidad de operar en múltiples niveles es lo que hace que la situación sea particularmente compleja, porque dificulta la identificación clara de las acciones y complica la elaboración de respuestas adecuadas. En un entorno donde la atribución es incierta, las decisiones se vuelven más delicadas y el riesgo de escalada aumenta. Otro aspecto que está siendo analizado con detalle es la forma en que esta posible participación podría influir en la dinámica entre las grandes potencias, porque cualquier movimiento de Corea del Norte es observado no solo en función de su impacto directo, sino también en relación con los intereses de países como Estados Unidos, China y Rusia. La interconexión entre estos actores significa que incluso acciones aparentemente limitadas pueden tener implicaciones más amplias dentro del equilibrio global. En este sentido, la situación se convierte en una especie de juego estratégico, en el que cada movimiento es evaluado por múltiples actores con diferentes perspectivas y objetivos. En paralelo, también se ha comenzado a discutir cómo esta evolución refleja una tendencia más amplia dentro de la geopolítica contemporánea, una tendencia en la que los conflictos ya no se desarrollan exclusivamente en el ámbito militar tradicional, sino en una combinación de espacios que incluyen el digital, el económico y el informativo. Esta transformación obliga a replantear las estrategias de seguridad, porque las herramientas que eran efectivas en el pasado no siempre son suficientes para enfrentar las amenazas actuales. En este contexto, la capacidad de adaptación se convierte en un factor clave para mantener la estabilidad. Pero más allá de los análisis estratégicos, hay un elemento que no se puede ignorar, y es la percepción de riesgo que se genera a nivel global, porque a medida que los conflictos se vuelven más complejos y menos visibles, la incertidumbre aumenta, y esa incertidumbre tiene efectos directos en la forma en que los países, las empresas y las instituciones toman decisiones.
Desde inversiones hasta políticas de seguridad, todo comienza a ajustarse en función de un entorno que se percibe como más volátil. Este efecto en cadena es una de las razones por las que los analistas prestan tanta atención a cualquier señal que pueda indicar un cambio en la dinámica de poder. Al mismo tiempo, dentro de este escenario, también surge la pregunta sobre cómo responder a este tipo de participación, porque las herramientas tradicionales de disuasión están diseñadas para enfrentar amenazas visibles y claramente identificables. Cuando la amenaza se mueve en espacios donde la atribución es difícil, las opciones se reducen y las respuestas se vuelven más complejas, esto puede llevar a un aumento en la cooperación internacional en áreas como la ciberseguridad, o a la implementación de nuevas estrategias que busquen adaptarse a esta realidad cambiante. Y es precisamente aquí donde se hace evidente que lo que estamos viendo no es un evento aislado, sino parte de una transformación más amplia en la forma en que se desarrollan los conflictos. Una transformación que podría definir la geopolítica de los próximos años, porque a medida que más actores adopten este tipo de estrategias, el sistema internacional se volverá cada vez más complejo y menos predecible, lo que aumentará la importancia del análisis y de la capacidad de anticipación. A medida que pasan los días y se sigue recopilando información, los expertos continúan evaluando distintos escenarios posibles. Algunos consideran que esta forma de participación podría mantenerse dentro de ciertos límites y no derivar en una escalada mayor. Otros advierten que la acumulación de eventos y la interacción entre diferentes actores podría generar un punto de inflexión en el que la situación evolucione hacia algo más amplio. En este contexto, la gestión de la información y la comunicación entre países se vuelve fundamental para evitar malentendidos que puedan desencadenar reacciones no deseadas. Por ahora, el mundo observa con atención, tratando de entender no solo lo que está ocurriendo, sino lo que podría ocurrir a continuación, porque en un entorno donde la línea entre lo visible y lo invisible es cada vez más difusa. Cada pequeño indicio puede ser una señal de cambios más profundos en el equilibrio global, y esa es precisamente la razón por la que este tema ha captado la atención de analistas y gobiernos en todo el mundo. Y así llegamos al final de este análisis donde la pregunta sigue abierta. ¿Estamos ante una nueva forma de participación que cambiará la manera en que entendemos los conflictos o simplemente ante una evolución más dentro de una dinámica que lleva años transformándose? Lo que sí parece claro es que el papel de actores como Corea del Norte seguirá siendo clave en la forma en que se desarrolla el equilibrio internacional en los próximos años. Gracias por acompañarnos hasta el final en Geopolítica. Hoy, si quieres seguir entendiendo lo que realmente está pasando en el mundo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y qué opinas sobre esta nueva forma de participación en los conflictos globales. Nos vemos en el próximo video.